Judea, año 30 después de Cristo. En los silenciosos recintos donde el Maestro enseñó, una luz interior empieza a despertar. Imagina estar en una habitación cerrada, donde el aire se siente pesado, como si cada respiro costara demasiado. Afuera, la ciudad sigue su ritmo, pero adentro, entre esas paredes, todo parece haberse detenido. El Maestro ya no está. Su ausencia no es solo física, es un vacío que consume, que desorienta, que transforma la esperanza en un eco lejano. Cada objeto, cada sombra de la habitación parece recordar lo que ya no existe, y la memoria se convierte en un espacio peligroso, donde los recuerdos se entrelazan con la duda. En esa quietud opresiva, María se encuentra sola con sus pensamientos, cargando un silencio más pesado que cualquier lamento. Los días anteriores se habían sucedido con un ritmo que ahora parecía absurdo. La energía del Maestro, la fuerza de su presencia, la claridad de su visión, todo eso había tejido un mundo que ahora parecía frágil, roto. Las enseñanzas que él había dejado flotaban en la mente de quienes lo seguían, pero sin su voz para darles forma, se sentían incompletas, fragmentadas. María, que siempre había tenido una cercanía particular con él, sentía más que nadie el vacío. No era solo la pérdida de un guía, sino la desaparición de un sentido, la disolución de una brújula interior que antes le había permitido navegar por la confusión de la vida y la fe. Mientras caminaba por los pasillos desiertos del lugar donde se habían reunido tantas veces, cada paso resonaba como un recordatorio de la ausencia. Había miradas que se encontraban entre sus compañeros, reflejos de miedo y desorientación, pero María llevaba consigo algo más que el miedo, una llama de determinación que ella misma no sabía hasta qué punto podía sostener. La ciudad seguía su curso afuera, indiferente a la angustia que llenaba cada rincón de aquel espacio cerrado. La gente seguía trabajando, hablando, viviendo, mientras adentro la sombra del Maestro se hacía cada vez más presente en su ausencia. María se sentó junto a la ventana, dejando que la luz débil de la tarde iluminara su rostro. Pensaba en la voz del Maestro, en la intensidad de su mirada, en la forma en que parecía ver más allá de lo visible, más allá de la superficialidad de la existencia. Esa visión era un hilo que ahora amenazaba con romperse. Sin embargo, dentro de esa desesperación surgió un pensamiento. Si el Maestro había confiado en sus discípulos, si les había enseñado a sostenerse incluso cuando él no estaba, entonces debía haber un camino, aunque invisible, que pudiera guiarla. Los otros discípulos se reunían en pequeños grupos, compartiendo teorías, miedos y recuerdos, pero ninguno parecía capaz de comprender la profundidad del vacío que María sentía. Ella no buscaba solo consuelo, buscaba la esencia de lo que él había transmitido, una verdad que trascendiera la muerte, la ausencia, la confusión. Se dio cuenta de que su papel era diferente. No podía limitarse a llorar o a preguntarse por qué. Debía encontrar la manera de sostener lo que había aprendido y de darle continuidad, incluso en medio del desconcierto. En su mente surgieron imágenes de lo que el Maestro había enseñado, la luz que habita en cada ser, la conexión entre la conciencia y lo divino, la manera en que el conocimiento verdadero no se impone, sino que se descubre. María comprendió que la clave no estaba en repetir sus palabras, sino en vivir la esencia de aquello que él había encarnado. Esa comprensión no la liberaba del dolor, pero le daba una dirección. Debía buscar la verdad más allá de la ausencia, más allá del miedo, más allá de la desesperanza que parecía devorar a todos. Y así, en ese cuarto silencioso, con la ciudad indiferente a su alrededor, comenzó un proceso que sería transformador. La ausencia del Maestro no sería el final de su enseñanza,
sino un desafío que exigiría de María una fuerza que nunca antes había necesitado. Cada momento de duda era un paso hacia la comprensión, cada sombra de miedo, una oportunidad de despertar. Ella no lo sabía todavía, pero estaba destinada a tomar un papel que cambiaría la manera en que la memoria del Maestro viviría entre quienes lo seguían y entre aquellos que aún no lo conocían. La ciudad seguía su pulso habitual, ignorante del vacío que se gestaba en ese pequeño grupo que había conocido al Maestro. Cada rostro que cruzaba la mirada de María parecía distante, ajeno a la intensidad de la ausencia. Ella caminaba entre ellos, y aunque compartían el mismo espacio, parecía que nadie podía tocar la profundidad de su percepción. La ausencia del Maestro no solo había vaciado la habitación, sino que había abierto un abismo en la conciencia de quienes lo seguían, un abismo que no se podía llenar con palabras ni gestos superficiales. María comenzó a observar con detenimiento los gestos de sus compañeros, intentando descifrar quién podía sostener la fuerza necesaria para continuar lo que él había comenzado. Cada gesto, cada respiración, cada silencio parecía estar cargado de significado, y ella aprendió a leer entre líneas, a comprender lo que no se decía. El Maestro había sembrado algo más que conocimiento. Había dejado una semilla de discernimiento que ahora debía brotar en medio del caos. Pero la semilla necesitaba cuidado, y ese cuidado recaía sobre quienes tenían la claridad suficiente para percibirlo. En la soledad de sus pensamientos, María recordó los momentos en que el Maestro había hablado de lo oculto, de aquello que no se revela fácilmente y que exige un esfuerzo interno para ser comprendido. Su enseñanza no era solo para escuchar, sino para experimentar, para vivir una transformación que no dependiera de la presencia física de nadie. Esa comprensión iluminó un camino que hasta entonces parecía invisible. La ausencia, pensó María, no era un obstáculo, sino un desafío que revelaba la verdadera naturaleza de aquellos que lo habían seguido. Mientras tanto, los recuerdos de los milagros y revelaciones del Maestro surgían en su mente como destellos de luz en la penumbra. Cada recuerdo era una pieza de un rompecabezas que solo ella parecía capaz de ensamblar. Comprendió que su cercanía con él no era casual. Había algo en su forma de percibir la realidad que le permitía sostener una comprensión más profunda, una que no se limitaba a repetir lo visto, sino que podía descifrar lo invisible, lo que permanecía oculto a los ojos de los demás. Con cada día que pasaba, la responsabilidad se volvía más clara. No podía permitirse la comodidad de la duda, ni dejarse arrastrar por la confusión de los demás. Su papel era actuar como un puente entre lo que el Maestro había dejado y el mundo que necesitaba recibir esa enseñanza. Comprendió que los demás discípulos dependían de ella, aunque ellos mismos no lo reconocieran. La fuerza que ahora debía cultivar no era física ni externa, sino interna, un fuego silencioso que nacía de la claridad y del discernimiento. María comenzó a buscar los lugares donde el Maestro había dejado enseñanzas más profundas, espacios donde la presencia de su energía aún podía sentirse, aunque fuera de manera sutil. Cada rincón, cada piedra, cada sombra parecía contener un eco de su voz, un rastro que solo podía percibirse con atención y apertura. Aprendió a escuchar la ausencia como si fuera una presencia, a interpretar los silencios como mensajes y a reconocer la verdad que se escondía detrás de las formas visibles. El miedo seguía existiendo, pero dejó de dominarla. Cada día se volvía un acto de valentía silenciosa, sostener la verdad sin la guía visible, mantener la claridad cuando los demás se perdían en la confusión, reconocer que la ausencia del Maestro no era un cierre,
sino un inicio. María se convirtió en guardiana de aquello que trascendía la muerte y el tiempo, consciente de que su camino sería solitario, pero también único y transformador. Su viaje apenas comenzaba, y cada paso que daba la acercaba a una comprensión que iba más allá de la enseñanza común, a un conocimiento que nacía del corazón mismo de lo que el Maestro había querido revelar. Los días se sucedían con un peso distinto. Cada amanecer parecía arrastrar consigo la ausencia del Maestro como una sombra que lo envolvía todo. María recorría los espacios donde él había enseñado, donde había mostrado la verdad que solo algunos podían percibir. Cada movimiento suyo estaba cargado de intención, cada mirada dirigida hacia lo que otros no podían ver. La habitación, los pasillos y los jardines parecían resonar con ecos de lo que había sido, y ella aprendió a escuchar esas resonancias como si fueran lecciones no pronunciadas, mensajes que solo podían captarse en silencio y con atención. Mientras observaba a sus compañeros, comprendía que la mayoría estaba atrapada en la superficialidad de la pérdida. Se aferraban a recuerdos fragmentados, buscando consuelo en lo visible, mientras que la verdadera enseñanza del Maestro residía en lo intangible, en lo que no podía tocarse ni nombrarse fácilmente. María percibía que había un hilo que conectaba todas las piezas de la enseñanza y que ese hilo dependía de alguien que fuera capaz de sostenerlo y de guiar a los demás a través del laberinto de la ausencia y el miedo. Ella empezaba a entender que ese alguien debía ser ella. El vacío que sentía no era solo tristeza, era un espacio lleno de potencial, una grieta en la realidad que, si se atravesaba con discernimiento, podía revelar verdades que antes permanecían ocultas. Comprendió que el Maestro no había desaparecido para abandonarlos, sino para permitir que sus discípulos enfrentaran la responsabilidad de descubrir la esencia de su mensaje. Cada duda, cada temor, cada confusión se convirtió en una oportunidad para transformar la ausencia en comprensión, el dolor en claridad y la desorientación en aprendizaje. María comenzó a percibir la enseñanza del Maestro como un flujo que iba más allá de las palabras. No se trataba de repetir lo que había dicho, sino de vivir la verdad que Él había encarnado. Esta percepción le permitió ver que la luz interior, esa chispa que Él había señalado como esencial, podía guiarla incluso en medio del silencio más absoluto. Los demás discípulos, aunque preocupados y desconcertados, empezaban a mirar hacia ella en busca de dirección, sin entender del todo que la fuerza que necesitaban no provenía de la autoridad externa, sino de la claridad interna que ella empezaba a sostener. Cada noche, cuando la oscuridad llenaba los rincones de la habitación, María meditaba sobre lo que significaba sostener la verdad en ausencia. No era un acto heroico, ni un gesto de orgullo, sino un compromiso silencioso de mantener viva la esencia de la enseñanza. Comprendió que la transformación que el Maestro había iniciado no estaba en los milagros visibles, ni en los gestos extraordinarios, sino en la capacidad de percibir lo invisible, de descubrir la conexión entre la conciencia y la divinidad, y de actuar desde esa comprensión profunda. En los momentos de soledad, María sentía la cercanía del Maestro no como una presencia física, sino como un flujo de energía y conocimiento que atravesaba el tiempo y el espacio. Esa comprensión le otorgaba una fuerza que la diferenciaba de los demás, una claridad que le permitía sostener la enseñanza sin depender de la mirada de nadie más. Su camino se volvía más claro. Debía ser la portadora de un conocimiento que trascendiera la ausencia, un conocimiento que hablara directamente al corazón de quienes estuvieran dispuestos a recibirlo, más allá de los límites de la forma y de la tradición.
El aprendizaje ya no era lineal ni cómodo. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, era un ejercicio de discernimiento profundo. La ausencia del maestro, que al principio parecía un vacío insalvable, comenzó a transformarse en un espacio de revelación, un terreno fértil donde la verdad podía crecer sin restricciones. María comprendió que la verdadera enseñanza no podía ser simplemente observada o escuchada. Debía experimentarse, vivirse y sostenerse con valentía en medio de la incertidumbre. Ese entendimiento silencioso la preparaba para el momento en que debería guiar a otros, no desde la autoridad, sino desde la claridad que nacía de la experiencia directa y del compromiso con la verdad que el maestro había revelado. La ausencia del maestro se convirtió en un silencio que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Cada espacio que él había habitado parecía conservar su esencia, y María aprendió a reconocer esos ecos como indicios de un conocimiento que trascendía lo visible. Mientras los demás discípulos luchaban por aferrarse a lo conocido, ella comenzó a percibir la profundidad de lo que él había enseñado. La verdad no estaba en la forma de sus actos, ni en los rituales que seguían, sino en la esencia que podía descubrirse dentro de uno mismo. María comprendió que la comprensión profunda del Maestro exigía un despertar interno que no dependía de nadie más. Cada día traía consigo la oportunidad de ver más allá de la confusión, de distinguir la voz de la verdad entre el ruido de la duda y el miedo. Lo que antes parecía claro en presencia del Maestro, ahora requería un esfuerzo consciente, un ejercicio constante de discernimiento y atención. Cada pensamiento debía ser examinado, cada emoción observada, porque la enseñanza verdadera residía en lo que permanecía inmutable, más allá del tiempo y de la forma. El peso de la responsabilidad se hizo tangible. María percibía que su camino no sería fácil. Debía sostener la esencia de la enseñanza, mientras quienes la rodeaban aún navegaban entre la incertidumbre y el temor. Cada encuentro con sus compañeros se convirtió en una oportunidad para irradiar claridad, aunque no siempre fueran capaces de recibirla. Comprendió que el verdadero liderazgo no residía en imponer conocimiento ni en exigir obediencia, sino en ser un faro silencioso, cuya luz guiara a otros a descubrir por sí mismos lo que antes parecía inalcanzable. Los recuerdos de la presencia del Maestro seguían siendo vívidos. La manera en que miraba, la forma en que su energía parecía penetrar la confusión, la capacidad de revelar la verdad en momentos de silencio. María entendió que esos recuerdos no debían ser una prisión emocional, sino una guía para actuar con discernimiento. Aprendió a diferenciar lo que era memoria de lo que era revelación, porque no todo lo que evocaba el pasado contenía la enseñanza esencial. Solo aquello que resonaba con la luz interna merecía ser sostenido y compartido. Cada día, mientras el mundo seguía ajeno a su transformación interna, María cultivaba una percepción que parecía ir más allá de la lógica y de la razón común. La ausencia del Maestro, que al principio parecía una condena, se transformó en un catalizador para el despertar. Comprendió que el conocimiento verdadero no podía depender de la presencia física de nadie. Debía surgir del interior, de un acto consciente de percepción y comprensión que trascendiera la tradición y la forma. En medio de la soledad y del desconcierto de quienes la rodeaban, María descubrió una fuerza silenciosa, la capacidad de sostener la enseñanza sin necesidad de aprobación, de iluminar la mente y el corazón de los demás con claridad que no se imponía, sino que inspiraba. Esta fuerza se volvió un puente entre la ausencia y la presencia, entre la memoria y la revelación.
entre la confusión y la comprensión profunda. Cada instante se convirtió en un entrenamiento para la conciencia, una práctica constante de discernimiento que la preparaba para asumir un papel que cambiaría el curso de la enseñanza que había recibido. María ya no era simplemente una seguidora, se estaba transformando en la portadora de la esencia del Maestro, una guía silenciosa que comprendía que la luz de la verdad no necesitaba adornos ni milagros visibles para sostenerse. Lo que otros percibían como vacío, ella lo percibía como un espacio de revelación, un lugar donde la ausencia no era carencia, sino una oportunidad para descubrir la fuerza que reside en la claridad interna y en la conexión con aquello que no muere, que no desaparece con el cuerpo ni con el tiempo. El tiempo comenzó a tomar un significado distinto para María. Los días ya no se medían por la presencia del Maestro, sino por la profundidad con la que podía percibir lo que él había enseñado. Cada instante de reflexión se volvió un ejercicio de comprensión, cada silencio un espacio de conexión con aquello que trascendía lo tangible. La ausencia del Maestro ya no era un vacío que aplastaba, sino un terreno donde la esencia de su enseñanza podía crecer de manera autónoma, liberada de la forma y de las expectativas de los demás. Mientras los otros discípulos se debatían entre la memoria y la duda, María empezaba a sostener una visión que iba más allá de lo evidente. Comprendió que el conocimiento verdadero no dependía de repetir lo visto ni de evocar lo escuchado, sino de integrar la verdad en su propia conciencia, de permitir que la luz interior guiara cada acción y cada pensamiento. Esa comprensión silenciosa la diferenciaba, otorgándole un sentido de propósito que parecía surgir directamente del flujo de la enseñanza del Maestro, como si él hubiera dejado una guía invisible que solo podía percibirse con discernimiento profundo. Cada paso que daba estaba cargado de atención y de intención. Cada gesto de cuidado hacia sí misma y hacia los demás era un acto de preservación de lo esencial. María comenzó a notar la manera en que su presencia empezaba a influir en quienes la rodeaban. No imponía, sino que iluminaba. No dirigía, sino que inspiraba. La enseñanza del Maestro no se transmitía mediante autoridad ni por la fuerza de la palabra, sino a través de la claridad y la integridad de quien la sostenía. Ella se daba cuenta de que ese era el verdadero poder, el que permanece cuando todo lo superficial desaparece. Los recuerdos de los momentos junto al Maestro adquirieron un nuevo significado. Cada gesto, cada mirada, cada instante compartido revelaba capas de comprensión que antes pasaban inadvertidas. María aprendió a extraer la esencia de esas memorias, a separar lo que era mero recuerdo de lo que contenía la verdadera enseñanza. Así, la ausencia dejó de ser un obstáculo y se convirtió en un catalizador, un espacio donde la verdad podía surgir de manera más pura, sin interferencias, sin distracciones, sin la comodidad de lo evidente. La claridad que comenzó a surgir en María no era inmediata ni sencilla. Requería esfuerzo constante, introspección y valentía para sostener lo que otros no podían percibir. Sin embargo, cada momento de duda o miedo se transformaba en una oportunidad para reafirmar su compromiso con la verdad. Comprendió que su papel no era recibir enseñanza, sino encarnar la esencia de la que había sido portadora. En cada pensamiento y en cada acción debía reflejar la conexión entre la conciencia y la luz que el Maestro había señalado como núcleo de la existencia. María empezó a actuar con una precisión silenciosa. Sus movimientos, sus decisiones, incluso su forma de mirar, se volvieron instrumentos de discernimiento. Cada instante se convirtió en un acto de enseñanza implícita, un ejemplo que otros podrían seguir
si lograban mirar más allá de la confusión y la desorientación. Su camino era solitario, sí, pero también un proceso de transformación que la preparaba para asumir un rol que cambiaría la manera en que la esencia del Maestro viviría entre los discípulos y en quienes buscaran la verdad. La comprensión que crecía en María ya no dependía de la aprobación de nadie ni de la validación externa. La ausencia del Maestro se convirtió en una guía invisible que la llevaba hacia la revelación de un conocimiento que trasciende la forma y la tradición. Su papel se consolidaba, no como líder visible, sino como guardiana de la esencia, una presencia silenciosa que sostenía la verdad y que comenzaba a irradiarla de manera que aquellos dispuestos a percibirla podían sentir, aunque sin palabras, sin ceremonias, sin signos externos. La enseñanza del Maestro empezaba a vivir a través de ella, más allá de lo que cualquiera podía comprender en ese momento. Con cada amanecer, María sentía que la responsabilidad que llevaba consigo se volvía más clara y más pesada, pero también más vital. La ausencia del Maestro ya no era solo un vacío, era un espacio de revelación, un terreno fértil donde la esencia de la enseñanza podía ser sostenida, comprendida y transmitida más allá del tiempo y de la forma. Cada momento se convirtió en un acto consciente de conexión con aquello que había trascendido la vida del Maestro, un acto silencioso pero lleno de fuerza que la transformaba y la preparaba para asumir un rol que nadie más podía ocupar. Mientras sus compañeros seguían atrapados entre recuerdos fragmentados y la confusión del miedo, María percibía la claridad como una llama silenciosa. Esa claridad no provenía de la autoridad ni del reconocimiento externo, sino de un entendimiento profundo que surgía del interior, de la capacidad de percibir lo esencial entre la maraña de lo visible y lo efímero. Ella comprendió que la verdadera enseñanza del Maestro no dependía de su presencia física, sino de la integridad con la que se sostenía su esencia, un conocimiento que podía vivir en quien estuviera dispuesto a recibirlo. Cada noche, cuando el silencio llenaba la habitación y la ciudad afuera seguía su curso indiferente, María se detenía a observar lo invisible, la luz que habita en cada ser, la conexión entre la conciencia y lo divino, la fuerza que no necesita testigos ni aprobación. En ese silencio comprendió que su camino no sería reconocido por todos, pero que su valor residía en sostener lo que era verdadero, más allá de la opinión de otros, más allá del miedo, más allá de la tradición. La ausencia del Maestro era la prueba definitiva, demostrar que la enseñanza podía vivir por sí misma si alguien era capaz de sostenerla con claridad y valor. María comenzó a percibir a cada discípulo como un reflejo de su propia búsqueda. No era cuestión de imponer dirección ni de guiar con autoridad, sino de irradiar claridad suficiente para que otros pudieran descubrir la verdad por sí mismos. Cada acción, cada gesto, cada mirada se volvió un vehículo silencioso de enseñanza, y aunque muchos no lo comprendieran, la semilla de la verdad empezaba a germinar en quienes tenían disposición para percibirla. La ausencia se transformaba en presencia, la confusión en discernimiento y el vacío en fuerza. Los días continuaron, pero María ya no los vivía como una seguidora desorientada. Su percepción se había afinado, podía ver más allá de lo evidente, percibir la esencia oculta en cada acción, en cada palabra no pronunciada, en cada silencio compartido. Comprendió que la enseñanza del Maestro no estaba limitada a los momentos que había compartido con él, sino que era un flujo continuo de conocimiento que podía experimentarse directamente si uno se abría a recibirlo sin depender de la forma ni de la autoridad externa. En esa quietud que al principio parecía tan temible, María encontró su propósito.
sostener la esencia del Maestro, mantenerla viva y permitir que otros la percibieran a través de la claridad y la integridad de quien la encarnaba. La ausencia del Maestro, que al inicio parecía un abismo imposible de atravesar, se había convertido en un espacio de revelación y transformación. Cada instante de duda, de miedo, de silencio, era ahora una oportunidad de demostrar que la enseñanza puede vivir más allá de la muerte, más allá de la presencia física, más allá del tiempo. María comprendió que su papel no era ser recordada ni reconocida, sino ser fiel al flujo de la verdad que había recibido. Su existencia se convirtió en un testimonio silencioso, una guía invisible que sostenía la luz que el Maestro había encendido. Y así, en la quietud de la habitación y en el murmullo distante de la ciudad, la enseñanza del Maestro comenzaba a vivir de una manera nueva, a través de María, quien había aprendido a percibir la ausencia como presencia, el vacío como oportunidad y la oscuridad como un camino hacia la revelación más profunda.